luego en sus pantallas, tienen que aceptar más y eso. Pero Miriam, Muchas gracias. ahora. Dale, dale. Voy a presentarme yo y luego le puedo pasar el micrófono a Floppy y podemos introducirnos todas. Mi nombre es Miana Ayala, yo soy de Asunción, tengo 20 años, recientemente me gradué de UWC Costa Rica y ahora estoy en mi primer año en la Universidad de Trinity en Estados Unidos. Le paso el micrófono a Floppy. Súper, bueno, un gusto verlos a todos, todas y todes acá. Yo soy Floppy, o sea, Florencia Doval, pero la mayoría me conoce por Floppy y estoy ahora mismo en Japón, en UWC Isaac. Mi firstie es Belén, así que nada, muy contenta de estar acá con todos ustedes y ojalá podamos darles buenos y importantes tips para su postulación para que logren terminarlo, enviarlo y les deseo el mejor de los éxitos durante todo el proceso. Y bueno, Belén entonces. Bueno, hola, yo soy Belén, soy de Asunción y como dijo Floppy, soy de la promoción 2023 de UWC Isaac en Japón, pero ahora estoy en Asunción todavía. Y un gusto verles. Ale, no sé si te quieres introducir, decís de dónde sos y a qué UWC fuiste. Sí, ¿qué tal a todos, a todas, a todas? Bienvenidos. Gracias por estar acá. Yo soy Alejandra Cuña Balbuena, soy parte del Comité Nacional de UWC Paraguay y fui a UWC Red Cross Nordic de 2014 a 2016. Ahora mismo estoy todavía en Estados Unidos, en la Universidad de Nuevo México, terminando mi maestría. Así que un gusto verles y cualquier cosa que tengan, o sea, cualquier pregunta que tengan al comité, Miriam, Floppy y Belén me pueden preguntar a mí. Perfecto, muchísimas gracias. Y gracias a cada uno de ustedes realmente por sumarse el tiempo de poder inscribirse a este webinar llamado Postulación Exitosa. El objetivo de este espacio, por sobre todo, es poder brindarle información de guía y consejos para que ustedes puedan empezar y, por sobre todo, enviar su postulación de manera exitosa, satisfactoriamente. Así que si ustedes tienen alguna consulta durante este webinar, consulta, duda, preguntan, por favor, siéntanse libres de poder activar su micrófono y compartirlas con nosotros, o si quieren escribirlo en el chat también, con muchísimo gusto. Pero lo que queremos es que todas sus dudas sean aclaradas aquí, y así que eso nada más queríamos comentarles. Y antes de pasar por ese lado, queríamos recordarles nuevamente cuáles son los requisitos para esta convocatoria del 2022-2024. Entre los requisitos excluyentes para este año es que el o la postulante tiene que haber nacido entre el 1 de enero del 2004 al 1 de septiembre del 2006. En caso de que el postulante o la postulante no esté dentro del rango de edad de estas fechas, lastimosamente no puede formar parte de la convocatoria para este año. Si es que naciste después del 2016, te recomendamos de que te quedes, escuches también este webinar y que sigas investigando sobre UWC para el próximo año poder ser parte de la convocatoria. El segundo requisito excluyente es que el estudiante tiene que estar entre, ya sea en el primer año, segundo año, tercer año de la media, que tenga un perfil de liderazgo y que se destaque en sus áreas de interés. También otro de los requisitos es que el estudiante pueda mantener un buen nivel académico. Eso no significa que el estudiante tenga que tener 5 de punta a punta, como usualmente lo asociamos, que tenga menciones de honores, sino más bien que realmente demuestre que esté interesado por su rendimiento académico. No queremos, el comité no quiere personas opuestas que no refleje sus calificaciones como que realmente le interesa, porque al final cuando vaya a un UWC va a estar estudiando el bachillerato internacional, así que es importante que mantenga un buen rendimiento académico, de que sea de nacionalidad paraguaya, que resida en el país, pero en caso de que la persona sea un extranjero, tiene que demostrar nada más que estar en el país como de igual o mayor a 3 años que esté residiendo en el país. Y por último, el último requisito es que tenga un interés en tener una educación internacional e intercultural. En cuanto a los criterios de evaluación, si ustedes se preguntan cómo el comité evalúa a cada postulante, estos son los puntos que ellos toman en consideración. El comité evalúa la curiosidad intelectual y motivación del postulante, las habilidades sociales, la resiliencia, la integridad, la responsabilidad académica del postulante, así también los méritos académicos,
la madurez y autoconciencia y el potencial para poder vivir y promulgar la misión UWC. Estos criterios de evaluación el comité lo tiene en su página oficial de UWC Paraguay, así que ustedes pueden encontrar estos criterios de evaluación en su página web. En cuanto al proceso de selección, es un proceso que es bastante largo y tiene varias etapas. La primera de ellas inició en octubre 18, que es el periodo de postulación cuando se abre y ustedes empiezan a completar el formulario, y esto va a estar abierto hasta el 18 de diciembre de este año, así que tienen todavía tiempo para poder completar su formulario, y la idea es que lo hagan lo antes posible. La idea es que no lo dejen a última hora, porque puede suceder cualquier cosa, ya sea el último día, de que no le funcione el internet, de que se le corte la energía eléctrica, un montón de variables que pueden influir lastimosamente en el envío de su postulación, así que gente, no lo envíen a última hora. La segunda etapa del proceso de selección tiene que ver con la convivencia. El comité selecciona a algunas personas que van a pasar a tener un precampamento, y eso está estipulado para enero, el 16 de enero del 2022. Todas estas fechas están sujetas a cambio, pero esto es para que tengan una idea de cómo va a ir funcionando este proceso de postulación, este proceso de la convocatoria 2022-2024. En la batería de test, que son unos test que se hace también durante el proceso, que el comité evalúa a través de psicólogos, y que el estudiante es capaz de poder vivir en el exterior a través de una serie de preguntas que los profesionales le realizan. Esto está estipulado para entre el 18 al 22 de enero, y posterior a eso una entrevista personal que posteriormente tiene con los miembros del comité, que está estipulado para el 23 de enero, y al día siguiente una entrevista con los padres. Una vez de que se haya pasado por esos procesos, que es hasta el 23 de enero del 2022, el comité tiene un periodo de tiempo para poder evaluar todo lo obtenido durante ese proceso, y está estipulado de que los seleccionados reciban una notificación para el 15 de febrero del 2022 de que van a ser nominados a los colegios, y esa nominación está estipulado de que sea hasta el 31 de marzo. Es decir, de que una vez de que el comité los acepte, no significa que ya estarían en el colegio, sino más bien que a partir de ese momento inicia el proceso de nominación a los colegios que el comité recibió oferta de las becas. Y está estipulado de que la respuesta del colegio sea entre abril a agosto del 2022, y el estudiante pueda iniciar las clases para agosto también. No sé si alguno tiene una pregunta con respecto a los requisitos, a la etapa. Siéntanse libre de poder escribirlo en el chat, y a ver si me pueden ayudar Floppy o Belén a poder ver. ¿Alguna pregunta con respecto a los requisitos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Ahora sí, la parte de la postulación del formulario. Si es que, no sé si es que ya alguno tuvo la chance de poder registrarse para empezar el formulario de postulación. En caso de que no, tienen que ingresar a la página oficial del Comité Nacional, que es www.pi.uwc.org, y en la sección de postulate ustedes van a encontrar las instrucciones también de cómo crear una cuenta en el sistema para poder empezar el proceso de postulación. Pero lo importante es que ustedes ingresen al siguiente link, que es apply.uwc.org, y les va a aparecer la siguiente pestaña, que usualmente está predeterminado en el idioma inglés. Entonces ustedes tienen que cambiar el idioma a español, arriba mismo en un botón que dice los idiomas establecidos, y posterior a eso ustedes seleccionan el botón de registrarse, y les va a salir una ventana que les permita a ustedes registrarse, ya sea con su cuenta de Facebook, Twitter o Gmail. Ustedes eligen, ingresan su contraseña, y automáticamente les va a llegar un enlace de verificación a su correo electrónico. Es muy importante que revisen su correo para poder activar
su cuenta dentro de la plataforma para iniciar el proceso. Una vez de que acepten el enlace de verificación, les va a aparecer la siguiente pantalla, que es de elegibilidad. Ahí les va a solicitar que ingresen su fecha de nacimiento, el país de nacionalidad. Si es que ustedes cuentan con otra nacionalidad, les solicita que elijan el país y el país de residencia. Y es importante que elijan que van a aplicar a través del Comité Nacional, porque hay dos rutas, el EWC Global Selection Program y a través del Comité Nacional, que es en nuestro caso. Y le dan chequear a que han confirmado los ítems que le aparecen abajo. Una vez de que ustedes le guardan eso en su perfil, automáticamente les va a aparecer en pantalla el formulario para que ustedes soliciten el formulario de la convocatoria 2022-2024 del Comité Nacional, y ahí van a poder revisar todas las secciones que el comité requiere para poder enviar la postulación. Y es lo que vamos a navegar con ustedes en este webinar. El primero de ellos es la elegibilidad del estudiante. No sé, creo que estoy yendo un poco rápido, pero si tienen alguna consulta, por favor, siéntanse libres de escribirlo en el chat o de interrumpirme en cualquier momento. La sección 1 dentro del formulario tiene que ver con la elegibilidad del estudiante. En esa sección lo que el comité recolecta es la información, los datos personales del estudiante, el nombre, el apellido, el correo, la información de contacto, el número telefónico. También solicita nuevamente la fecha de nacimiento y algunas preguntas que tengan que ver con la conexión previa que ustedes podrían tener con el comité UWCPI, si es que en algún momento, PY, si es que en algún momento habían aplicado al Comité Nacional, o si aplicaron a través de otro comité nacional. También les pregunta, pueden solamente seleccionar sí o no. También les solicita la información de la dirección actual donde ustedes residen, y la información educativa. Eso implica el nombre de la institución, el curso en el que se encuentran, ya sea primero, segundo, tercer año de la media, qué tipo de curso llevan, si es bachillerato con énfasis en ciencias sociales o bachillerato en informática. También le solicita la información del director, el nombre del director o la directora del colegio, la información de contacto del director, si es que el colegio cuenta con algún correo electrónico, y en caso de que ustedes hayan atendido o hayan asistido a otro colegio, previamente también les pide que ingresen el nombre de la institución y cuántos años habían asistido en la institución previa al que se encuentran actualmente. Eso es con respecto a la elegibilidad del estudiante, toda la información que el comité le solicita en esa sección. Y creo que continúa Belén con la parte de la sección 2, que es intereses y actividades. Sí. Bueno, la sección 2, como dijo Miriam, es la parte de intereses y actividades del postulante, y es más bien para que el comité sepa qué les interesa, cuáles son las áreas a las que apuntan y todo eso. Y las preguntas son las siguientes. Desde que empezó la pandemia, así... ¿Sí? Hola, perdón, una pregunta. ¿Dónde dice poner el nombre de colegios? Ingresé en 3 colegios, en uno de ellos 1 año y en el otro 8. Y en el colegio actual estoy 2 años. ¿Puedo poner los 3 o solamente donde dure más tiempo? Puedes poner los 3 sin Está bien ningún poner los problema. 3. Sí. Entiendo. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, como le estaba diciendo, las preguntas son las siguientes. Desde que empezó la pandemia ha sido un tiempo de mucho aprendizaje para todos y todas. ¿Qué aprendiste y qué ha sido lo más difícil? ¿Qué pensás hacer luego de terminar el colegio? ¿Cuáles son tus actividades favoritas fuera del estudio? ¿Cómo utilizas tu tiempo libre? Y te pide elaborar una lista de hasta 4 actividades extracurriculares que realizaste desde el 2019. Y hay que adjuntar un certificado o fotografía para verificar eso. También pregunta si tienes alguna actividad de experiencia en servicio social o comunitario, y puedes ingresar hasta 3 actividades que hayas realizado desde el 2019. También, por último, pregunta si tienes alguna experiencia laboral. Sí. Mira la parte que pregunta hasta 4 actividades extracurriculares que realizaste desde el 2019. Sí. Yo dejé algunas actividades el año pasado por la pandemia porque no era posible realizarlo de manera virtual y tengo certificado de eso.
¿Puedo colocar eso también? No sé si tiene que ser del periodo 2019 a 2021. Y si hiciste en 2019 y por algún motivo dejaste ponerlo, si es que es algo que de verdad te apasiona y crees que contribuye a vos como persona, o sea, es algo importante para vos, poné, ya que, como dije, eso da más información de tus intereses, de en qué usas tu tiempo. Gracias. Y bueno, como estaba diciendo, por último, pregunta si tienes experiencia laboral. La experiencia laboral puede ser una pasantía laboral o un empleo que hayas llevado a tiempo parcial. Este último no es excluyente, tengan en cuenta que no se les va a tomar de menos si es que no. Y mi tip para esto es que sean honestos y que pongan las actividades, si es que tienen más de 4 o 3, pongan las que a ustedes más les interesan, las que son más cercanas en su corazón, por así decirlo. Y eso, le paso la palabra a Floppy, creo. ¿Puedo agregar algo con respecto a eso? A las actividades extracurriculares ustedes tienen un máximo de 1000 palabras. No es necesario que llenen las 1000 palabras porque es mucho, mucho contenido, pero en tu caso, como mencionaste, la que preguntó justamente, puedes mencionar de que por cuestiones de pandemia dentro del cuadro que les da, de que por cuestiones de pandemia se tuvo que interrumpir, pero que contás con los certificados que avalen que estuviste en esa actividad. Así que ese espacio puedes utilizarlo para explicarles sin ningún inconveniente. Así mismo. Y nada, también para rápidamente decir un tip para la sección 2, pongan lo que más, las actividades que más disfruten y también a las que más le invierten el tiempo. Por ejemplo, esa actividad que además de lo académico te gusta, te interesa, le vas a poner la garra, las ganas, y eso se va a reflejar cuando muestres tus fotos o tu descripción también. Y bueno, entonces pasamos a la sección 3, que es sobre los ensayos. Y muchas veces cuando miramos por primera vez este tipo de preguntas en una aplicación tan holística, nos puede asustar un poco, porque asociamos rápidamente el ensayo con algo académico, con un análisis crítico sobre algo, pero en este caso el ensayo busca ser algo más personal, algo más reflexivo, donde podamos de alguna forma ver o identificar tu proceso de pensamiento. Entonces, el ensayo tiene 3 preguntas y dice, con base a una noticia o artículo, escribe un análisis en el que elabores y reflexiones sobre los siguientes puntos. Primero, describir la problemática brevemente porque no es un ensayo informativo, sino uno más reflexivo. Y pregunta cuáles son las características, causas y consecuencias. Incluye toda la información que consideres importante mencionar. Luego, ¿qué te llevó a interesarte en dicha problemática? ¿De qué manera te afecta y o preocupa? Y explicar posibles soluciones para resolver este problema. Bueno, entonces todo el movimiento de IWC torna alrededor del impacto social, de poder entender cómo funciona nuestro mundo, de coexistir personas de todos los lugares del mundo para pensar, reflexionar sobre distintas problemáticas. Entonces el ensayo es lo bastante abierto como para que puedas elegir algo que realmente te importa a vos, que te interesa, ¿verdad? Para algunos puede ser educación, para otros puede ser derecho de las personas o puede ser un tema que encuentres en internet o que leas en un diario un día y que realmente te interese saber más. Entonces la idea es poder reflejar eso. No sé, de pronto podríamos dar ejemplos, Miriam y Belén, si se acuerdan de que escribieron sus ensayos. Yo, por ejemplo, recuerdo que escribí sobre educación y sobre la infraestructura en muchos colegios y cómo eso afecta a la calidad educativa. Y entonces yo brevemente describí la problemática que encontré en un artículo de ABC, creo que era, y luego puse por qué me interesaba tanto esa problemática, ¿verdad? Porque yo era parte de ese sistema educativo, vi también muchas diferencias entre varios colegios, entre colegios públicos, privados, entonces era una problemática que me importaba a mis familiares, era algo que veía en mi entorno, entonces trataba de exponer o reflejar cómo es que eso era parte de mi vida diaria y cómo me hacía cuestionar durante las clases o después cuando volví a mi casa, por qué esto es así, por qué no es de esta otra manera. Entonces, también pregunta al final explicar posibles soluciones para resolver este problema.
¿verdad? Para los problemas más grandes, las soluciones perfectas son difíciles, ¿verdad? Medio difícil de identificar, pero es una oportunidad para que vos reflejes un poco cuáles son tus sueños o tus ideas, y eso puedes conectarlo también de pronto a algún extracurricular que estés haciendo sobre algo que te está interesando, importando mucho últimamente. Entonces, no hay respuesta correcta e incorrecta, sino que es un momento para poder entender tu proceso de pensamiento. Y en una de las eh, diapositivas anteriores vimos los criterios de evaluación, ¿verdad? Entonces, si miramos de vuelta esos criterios de evaluación, eso es lo que se busca a través de todo el proceso selectivo, ya sea en la descripción de tus extracurriculares y las actividades que haces, o en el ensayo, ¿verdad? Ahí justo, mira, nos está mostrando curiosidad intelectual y motivación, ¿verdad? Poder reflejar en este ensayo qué es lo que te motiva, ¿verdad? ¿Por qué te interesa? Habilidades sociales también, eso más durante la convivencia también, resiliencia, integridad y responsabilidad personal, y madurez y autoconciencia, ¿verdad? Entonces el ensayo es una excelente oportunidad para reflejar algunos de esos criterios de evaluación también. Y eso, no sé si alguien tiene una pregunta o alguien quiere agregar algo. Yo creo que es algo que nada más quería resaltar sobre el ensayo, es que por favor no se olviden de enlazar el artículo que encontraron con respecto a eso, porque el comité va a estar navegando a través de ella para poder ver de qué, si realmente coincide el tema que están hablando en su ensayo con el artículo que utilizaron de referencia, y también el hecho de que, no sé si han escuchado de la palabra plagio, pero es algo de copy-paste básicamente, así que eso es algo que automáticamente puede que afecte tu postulación por el hecho de que este ensayo es una cuestión de reflejar tu pensamiento con relación a eso, no es escribir, como decía nada más Floppy, algo informativo, sino algo más crítico. Entonces es muy importante que tengan en consideración eso, no se olviden de adjuntar el artículo, el enlace del artículo que tomaron en consideración, y que sea un ensayo realmente personal, y más que informativo. No sé si Belén o alguien más tiene algo que agregar con respecto a eso, si tienen alguna consulta con relación al ensayo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, anda nomás vos, Paz. Ok, disculpe. Es sobre cómo debe estar presentado el enlace. Hay que poner tipo cómo se pone en formato APA, o directamente puedo copiar y pegar el enlace en mi ensayo. Directamente puedes copiar y pegar el enlace del No, artículo sin problema. ¿Sí? Sí, no sé si Tiago tiene una pregunta. no. Ok. Bueno, yo lo único que quería agregar es que hagan el ensayo de algo que de verdad les interesa. No, el comité no es que pide así algo específico, pueden hacer del ambiente, de equidad de género, educación. Los temas son abiertos y pueden hacer de lo que sea que les interese, y eso. Una pregunta, ya que hay varias preguntas de este tipo, como cuál tema es el que te interesa o del que podrías hablar sin investigar y cosas así. Yo podría poner, por ejemplo, educación como un tema de mi interés y también hacer mi ensayo luego de educación. O sea, sin variar mucho los temas, como en mi voluntariado también tiene que ver con educación. O sea, ¿estaría bien? Creo que, estoy tratando de completar tu pregunta, es si tenés actividades extracurriculares que se relacionan a la educación y te gustaría otra vez escribir un ensayo con respecto a educación, ¿verdad? ¿Esa es tu consulta? Ajá, y una de las preguntas también es de qué tema podrías hablar sin investigar mucho. O sea, hay una pregunta parecida ahí. Ajá, Puedo sí, responder claro. educación y... Totalmente, porque si es algo que te llama mucho la atención y realmente te apasiona, puedes hablar sobre eso en ese espacio que se te ofrece anteriormente, y tu ensayo también con relación a alguna noticia que hayas encontrado para poder respaldarlo, puedes escribirlo sobre educación sin ningún problema. Creo que Tenemos podemos algunas, empezar a leer las preguntas en el chat. me Te leo y parece. vos respondes, Miriam. Perdón.
Yo puedo leer las preguntas y vamos respondiendo juntas. En la parte de actividades, ¿solo debemos citar el nombre de lo que hicimos o hay que poner una pequeña descripción? Sí, hay que poner una descripción en cuántas horas invertís a la semana en actividades extracurriculares que realizás, qué haces, cuál es tu rol, porque hay un espacio de máximo, como mencioné, 1000 palabras y tenés hasta 4 actividades para poder insertar en esa sección. Así que sí, no es solamente mencionar, sino también dar una breve explicación de tu rol en esa actividad, cuánto tiempo invertís y por qué estás ahí también. ¿Qué te llama la atención de esa actividad? No sé si Floppy o Belén quieren agregar algo más con relación a eso. Tengo una pregunta con respecto a eso. Sí o sí se necesita un certificado que avala que hiciste esa actividad extracurricular. Es recomendable que adjuntes un certificado, pero si no tienes un certificado, puedes adjuntar una fotografía que muestre que estás realizando esa actividad. Al final de la postulación hay una sección donde te permite que adjuntes, ya sea fotografía o certificado. Así que no necesariamente tiene que ser un certificado realmente. Pero si tenés, genial, pero si no, tranquilamente una fotografía es más que suficiente para poder, para que se utilice como referencia. Entiendo. Gracias. Una pregunta, permiso. Sobre las actividades extracurriculares, hice más este año que el año pasado. ¿Puede ser, puedo hablar de eso o solamente hasta el 2021? Tranquilamente puedes hablar de las actividades que hiciste este año y tal vez por el tema de la pandemia fue muy difícil el año pasado realmente realizar actividades extracurriculares, así que puedes explicar los motivos y hablar y enfocarte en las actividades que estuviste involucrada este año. Entiendo, gracias, gracias. A ver, luego otra pregunta dice, a ver si no me salté ninguna. Tengo un emprendimiento sobre manualidades del 2017. ¿Puedo colocar como actividad extracurricular? Sí, por supuesto. Si mantenés esa actividad desde ahora, es una buenísima oportunidad para describir todo ese proceso de emprendimiento, aprendizaje o cuál es tu rol, ¿verdad? Entonces sí, sin problema. Bueno, nuevamente Araceli pregunta, extracurriculares en esa parte pide una descripción, ¿a qué se refiere? Como dijimos, a poder describir cuál es tu rol y qué es lo que haces esencialmente en esa actividad extracurricular. Como son 1000 palabras y 4 actividades, son aproximadamente 250 palabras por actividad, entonces puedes poner como un pequeño párrafo o un par de líneas para describir brevemente qué haces y desde cuándo, ¿verdad? Como dijo Miriam, la cantidad de horas que le dedicas a la semana, al mes y demás. A ver, ¿alguna otra pregunta? Algo más que quería agregar con respecto a eso, no significa que tengan que escribir 1000 palabras, eso nada más queríamos resaltar. Es el máximo de palabras que puedes insertar para explicar eso, pero puedes utilizar 400, 500 palabras como mejor te parezca para poder explicar esas preguntitas que son las horas que invertís, los roles que cumplís en esa actividad, por qué te interesa, qué te llama la atención, cuál es el aprendizaje que obtenés de esa actividad. Son preguntas que son útiles para poder generar contenido, pero no necesariamente tenés que cumplir las 1000 palabras. Otra pregunta de Araceli dice, el ensayo puedo hacer de una problemática ambiental que sucede en Paraguay. De hecho, que mi tema es algo que sucede en todo el mundo, pero quiero principalmente enfocarme en nuestro país. Claro que sí. De hecho, yo también escribí sobre algo bastante similar y conecté tipo un problema global, pero me enfoqué más en lo de Paraguay, en las problemáticas de Paraguay y las soluciones que se podrían aplicar en nuestro país. Eso, claro que sí. Genial. Y bueno, podemos tomar esta última pregunta y luego vamos a los tips y consejos, creo, de la siguiente sección de nuestra presentación y luego volvemos a cualquier otra pregunta que tengan. Bueno, por último, Kira pregunta, en el caso que hayamos participado en una o más actividades extracurriculares, pero justo terminamos antes del 2019, ¿se puede mencionar esa actividad o ya no es posible? Sí, se puede mencionar la actividad. Justamente en la parte de descripción tenés espacio para comentar un poco si tuviste que dejar la actividad por alguna razón y demás. Y
pero justo terminamos antes. Ah, sí, terminamos antes del 2019. Creo que lo ideal sería poder reflejar las actividades más recientes que hiciste, la verdad, durante desde 2019 hasta este mes. Creo que eso refleja mejor, ¿verdad? Para saber un poco qué estuviste haciendo en estos últimos meses, años. Entonces, mejor si es una actividad durante o después del 2019. Tatiana, la recomendación no académica. ¿Debo pedirle a algún líder del extracurricular o podría ser a cualquiera? Mm, Lo recomendable es que sea el líder de la organización con el que estás trabajando realmente, que sea el que te escriba la carta de recomendación. No sé si podés explicarnos un poquito más a quién te referís por otra persona, si es otra persona que también está dentro de esa posición o más bien un compañero de la actividad, que en ese caso creo que sería difícil. Bueno, creo que podemos continuar mientras y luego vamos a más preguntas. Sí. La siguiente sección dentro del formulario tiene que ver con un video que se tiene que grabar y que se tiene que adjuntar al formulario y se llama Queremos conocerte. Y es un límite, tiene un límite de 1 minuto y 30 segundos. La idea es que no puedan superar este límite porque automáticamente, o sea, está ese límite por algo. Y la idea es que puedan introducirse, decir su nombre, su edad, de dónde son y explicar por qué están interesados en ser parte del movimiento UWC y qué esperan para obtener, qué esperan obtener esa experiencia. Esa es la pregunta principal que tienen que enfocarse en responder en ese 1 minuto 30 segundos que tienen. El comité en realidad lo que más le importa al comité es que que se les pueda escuchar bien y que se les pueda ver bien la calidad para que le puedan dar, vamos a decirle, cara a su postulación, porque fuera de ese video es solamente escritura lo que el comité tiene de usted, así que es muy importante que puedan enviar este video y que se les pueda ver bien y que se les pueda escuchar bien para poder darle cara a su postulación durante el proceso de revisión. Es importante que cuando tengan que adjuntar el video, lo guarden con su nombre completo y la convocatoria 2021 que es al que hace referencia y que sea en un formato ya sea MP4, .mov o .bit, que son los más conocidos para videos. Eso es lo principal dentro de esta sección, que responde a la pregunta de qué es lo que le llama la atención de UWC. Para eso es muy importante que realmente investiguen cuál es la misión, cuáles son los valores de UWC y cómo creen que todo que todo lo que implica UWC les va a transformar a ustedes, cómo les va a moldear. Esa es la pregunta básicamente que tienen que responder en esta sección. Bueno, la sección 5 es en la que pide la información de salud. Vale la pena aclarar que esta parte no es, por así decir, excluyente en su proceso de selección y que tener discapacidades y eso no les descalifica, creo yo, de la competencia por la beca. Y las preguntas son: ¿consideras que tienen una discapacidad? Si tiene alguna necesidad de salud adicional, si toma, por ejemplo, medicación regular, alergias, etcétera. Si toma algún medicamento, incluyendo los sin receta, y si va a llevar eso a la escuela. Y ahí le pide que incluya las pastillas para alergia, anticonceptivos, vitaminas y minerales. Y si por último alguna vez ha necesitado tratamiento u hospitalización por alguna condición quirúrgica, médica o de salud mental. Sí les diría que esta parte, como está diciendo, sí les diría que esta parte es bastante importante ser transparentes, ya que distintos colegios tienen, ¿cómo se dice? Les facilitan distintas cosas para ciertas condiciones que puedan tener. Algunos se pueden adaptar, algunos no, pero también en cuanto a medicamentos, distintos países tienen distintos procesos y requerimientos para ingresar medicamentos al país, y eso, que es importante que sean transparentes y honestos en esta parte.
También pregunta si ha tenido o tiene actualmente algún problema de salud mental como depresión, ansiedad, pensamientos o intentos de suicidio, autolesiones, trastornos alimentarios, o sea, anorexia nerviosa, bulimia, entre otras cosas, alteraciones de estado de ánimo, de los pensamientos o del comportamiento. ¿Ha recibido alguna vez atención o tratamiento de un profesional o centro de salud mental? Y si tiene alguna dificultad de aprendizaje. Y vuelvo a recalcar, sean transparentes en esta parte especialmente, porque la experiencia UWC, por más de que es muy linda, es también muy desafiante y el comité quiere enviar, o sea, quiere apoyar de la mejor forma posible a las personas que se van a los colegios. Y los colegios mismos tienen sistemas de apoyo en lugar para apoyar a todos sus estudiantes. ¿Tienen algunas preguntas sobre esto hasta ahora? No, bueno. Bueno, sobre la sección 6, información familiar, acá también es muy importante que puedan comentar nombre y apellido de padres o tutor, tutora legal, información de contacto de los padres o tutor, tutora, nivel de educación y ocupación actual de tus padres, nombre del empleador y años que ha trabajado y el ingreso mensual, ¿verdad? Y seleccionar de la lista desplegable. Tienen una oportunidad para comentar eso. Y el estatus civil y cantidad de personas a cargo de los padres o tutor, tutora legal. Esto es muy importante para poder entender también tu situación familiar, social y económica. Bueno, aquí por ejemplo es muy importante. ¿Cuál fue el gasto hasta ahora, de enero a octubre, de la postulante en el 2021? Es muy importante que puedan tener una conversación con sus padres o tutor, tutora, para poder de la manera más accurate, la manera más concreta, ¿Precisa? precisa, la manera más precisa poder reflejar esta información, ¿verdad? ¿Cuál es tu cuota del colegio? Si hay alguna cuota, cuánto te cuestan tus libros o materiales escolares, tu uniforme, el transporte diario, el almuerzo o merienda escolar y actividades extracurriculares, tu transporte, alguna actividad extracurricular o tu instrumento, tus clases de idioma, entre otros, ¿verdad? Es muy importante que puedan reflejar esto de la manera más precisa. En caso, algo nada más para aclarar también, en caso de que estés en una institución pública y no pagues cuotas al colegio, tranquilamente puedes insertar cero nada más dentro de la casilla sin ningún inconveniente. Así mismo. Y bueno, luego, sí, en caso, esta es una pregunta para los padres también muy importante, o tutor, tutora. En caso de que su hijo o hija saliese beneficiado o beneficiada con una de las oportunidades, ¿cuál sería su capacidad económica anual para invertir en la educación de su hijo o hija en un UWC? ¿Verdad? Y aquí da lugar también a que puedan explicar y poder ser precisos y transparentes en esta información, ¿verdad? En base a todo lo que la persona encargada de vos gasta en un mes o en los siguientes meses o en un año por tu educación, en base a eso se puede reflejar o entender un poco cuánto uno podría gastar en caso de que su hijo vaya a IWC, alguna de IWC. ¿Y hay alguna otra cosa de especial importancia que le gustaría informar al comité de selección, verdad? Esta sección es importante en caso de que quieras reflejar algo más que no puedes reflejar en ninguna otra sección. Por ejemplo, si hay alguna situación socioeconómica, por ejemplo, si COVID afectó al negocio familiar, o si hubo alguna otra situación que pueda afectar la variación o la precisión de las respuestas a las otras preguntas. Entonces es un espacio abierto para que vos o tus padres o tutor, tutora puedan reflejar alguna otra cosa que sea importante para el comité, para saber antes de tomar una decisión. Y la última parte de esta sección es con respecto a los documentos que el comité requiere que tengan que adjuntar a su postulación. Les pide el pasaporte, en caso de que ustedes lo tengan, es opcional. Si uno no cuenta con pasaporte, tranquilamente puede evadir esa sección. Luego una copia de la cédula de identidad que adjunten en formato ya sea PDF o JPG, que son de imágenes. En todos estos documentos, el archivo que se acepta dentro del sistema es
o PNG, JPG o formato PDF. También en caso de, también les pide el antecedente académico del primero al noveno grado, el certificado de estudio del año anterior en caso de que el estudiante esté en segundo o tercer año de la media. Esta sección es opcional en caso de que el estudiante esté en primer año, pero si estás en segundo o tercer año de la media es importante que adjuntes tu certificado de estudio del año anterior. También te pide la libreta de calificaciones más reciente, ya sea de medio año o si adjuntas a mediados de diciembre, sería la calificación de final de año, que es en noviembre. Luego también los certificados, en una parte de la sección de actividades e intereses del postulante, se pide que adjunte ya sea un certificado o una fotografía. Esta es la sección donde ustedes tienen que adjuntarlo. Como mencioné anteriormente, no necesariamente tienes que tener un certificado, pero si tenés, es muy importante que lo adjuntes, pero una fotografía también es muy, muy importante, y escriban nada más cuando guarden la imagen el nombre de la actividad y el año en que lo realizaron. Luego, para la recomendación académica y no académica, dentro de esa sección está un enlace a un documento Word que ustedes tienen que descargarlo y tienen que entregarlo al líder de la actividad al que quieren que le escriba su postulación. Más adelante vamos a explicar sobre eso dentro de los tips, pero tienen que descargarlo y tienen que tener su firma y tienen que escribir la carta y tienen que adjuntarlo en formato ya sea PDF o escanearlo en formato de imágenes justamente para poder adjuntarlo a la plataforma. Y está la referencia a actividades también, que esto es opcional, eso es otro espacio que el comité agregó por si quieren agregar otras fotos de otras actividades que no pudieron mencionar, es totalmente opcional. Y por último es la carta de compromiso, que también dentro de esa sección ustedes van a tener que descargar un documento que sus padres tienen que firmar y ustedes también tienen que firmar de que toda la información que ustedes proveyeron ahí es totalmente cierta y tienen que adjuntarlo en formato PDF. Esos son todos los documentos que el comité les solicita para esta convocatoria. No sé si tienen alguna consulta con respecto a alguna de las secciones. Así podemos responder y luego pasar a los tips que tenemos para ustedes. Podemos leer el chat. Una pregunta, permiso. Sobre datos personales de los padres, mi papá trabaja independiente y cómo puedo poner en colocar el dato del jefe, ya que no tiene jefe. Puedes mencionar que es un negocio local y que el jefe es tu papá en ese caso, porque es un negocio familiar. Entiendo, gracias. Voy con las preguntas, entonces aquí dice: en cuanto a las actividades extracurriculares, ¿puedo poner algún programa en el que haya participado, aunque haya sido un tiempo limitado, ya que el programa duró solo unas semanas? Totalmente, siempre y cuando sea a partir de 2019 en adelante. Puedes mencionar que tuvo una duración de 3 semanas y puedes explicar qué hiciste durante esas 3 semanas en esa actividad, sin ningún problema. Mi tiempo referente a cursos va a una sola actividad, pero luego utilizo mi tiempo a actividades más autónomas. Igual puedo agregarlas. Creo que es muy importante aclarar también de que cuando hablamos de actividades, no necesariamente tiene que ser alguna actividad extracurricular como voluntariado o servicio comunitario. Puede ser literalmente cualquier cosa que invertís tu tiempo fuera de lo académico, fuera del estudio. Puede ser, me dedico a la fotografía, me dedico a la pintura, me dedico a coleccionar algún tipo de cosa, o estoy aprendiendo algún instrumento por mi cuenta a través de YouTube. Todas esas actividades son válidas porque son cosas que estás invirtiendo fuera de lo académico y el comité quiere saber eso, en qué invertís tu tiempo fuera de estudiar, fuera de ir al colegio nada más. Así que es válido. Y es importante nada más de que adjuntes una fotografía haciendo esa actividad. Hay otra pregunta que dice: hola, si casi todo mi tiempo se va en el colegio y solo tengo 2 actividades extracurriculares, ¿me puede llegar a afectar? Yo creo que no. De hecho, que ahora mismo yo estoy así mismo en mi UWS, la mayor parte de mi tiempo se va a estudiar. Y yo creo que no. Sí, es que
tus dos actividades extracurriculares de verdad te gustan y te interesan, no hay problema, porque UWC es una experiencia muy desafiante académicamente, entonces se entiende que va a ser algo similar ahí. Agregando a lo de Belén, en esa sección dice hasta 4 actividades. Puede ser simplemente una actividad que están haciendo, o 2, o 3, pero hasta 4 nada más el comité le permite insertar ahí. Eso no significa de que tenga que tener sí o sí 4 actividades extracurriculares. Y ahí pueden explicar que por una cuestión académica solamente están asistiendo a esta actividad para poder balancear su experiencia en general. Sí, por la pandemia mi tiempo fue dedicada más a más charlas que cursos. ¿Puedo mencionarlas? Totalmente. A ver, acá Magali pregunta, para la carta de recomendación le pido a mi profesor que lo haga en una hoja a mano y lo firme y luego lo escanee en Word y lo guarde en formato PDF. Realmente creo que las recomendaciones deben ser confidenciales, es decir, que le pedís acceso a tu profesor, pero vos no tenés realmente acceso a lo que escribió tu profesor, profesora o recomendador extracurricular. Entonces, no sé si de pronto Miriam o Belén tiene algo más que agregar sobre cómo uno envía o requiere esta recomendación, pero según tengo entendido, no deberías de ver exactamente qué es lo que escribieron por vos. En la sección de cartas de recomendaciones, ustedes tienen que imprimir el documento donde el profesor tiene que rellenar la información con sus datos personales, su número telefónico y su firma, y tiene que agregar la carta de recomendación con su firma también, y luego ustedes sí tienen que escanearlo y convertirlo ya sea a PDF o en imágenes y lo adjuntan a la plataforma. Sí se puede hacer, siempre y cuando solamente tengan seguro de que él tenga el contacto del que les redacta la carta de recomendación y su firma. Puede realizarlo a mano en una hoja tranquilamente, solamente que también tiene que adjuntar el documento que tienen que imprimir de la plataforma que es donde inserta los datos personales del que lo redacta y su firma. Eso es todo. ¿Cómo puedes acceder a tus antecedentes académicos? Esa es otra pregunta. Tenés que consultar con tu colegio. La idea es que lo haga lo más pronto posible, justamente, porque toma un tiempo en poder, para que el colegio pueda enviarte esos documentos. Así que puedes preguntar al colegio y ellos te lo pueden generar. Otra pregunta, estudié declamación y teatro durante 4 años hasta el 2017, es algo que me apasiona muchísimo practicando, solo que no voy a ninguna escuela. ¿Me sirve como actividad extracurricular? Sí, yo creo que sí, explicar más que es autodirigido, por así decir, o te da un espacio ahí para la descripción, explica cómo te involucras en eso y ya. Sí, en ese caso puedes explicar que estuviste asistiendo a clases anteriormente, pero por una cuestión particular tuviste que dejar, pero estás continuando, estás aprendiendo por tu cuenta, te gusta, te apasiona, sin ningún problema puedes agregar eso a tu actividad extracurricular. Si no tengo datos de mi papá y él no está realmente involucrado en general, ¿esto me puede afectar a la hora de la entrevista a los padres o en la postulación en general? No, en realidad no. Y en la sección de familias, se pueden agregar tanto la madre o el padre, pero es una persona como requerido, y otra puede ser opcional. En caso de que solamente viva con una persona que se encarga de ti, un tutor legal, puedes agregar los datos de esa persona, pero no necesariamente los dos sí o sí. Ser postulante a candidata a vicepresidenta del centro de estudiantes de mi colegio puede contar como actividad extracurricular, sí.
A ver, Fiore, la pregunta, ¿es excluyente no haber realizado algún tipo de voluntariado? No, para nada. En la parte extracurriculares, como dijimos, no es necesario haber hecho un voluntariado o actividad de servicio comunitario sí o sí. Pero sí, a través de la aplicación sería bueno reflejar un poco qué involucramiento en cuanto a lo social tenés en caso que tengas alguno o algún interés, pero no, en la parte de extracurriculares no te preocupes, ni es excluyente ni te descalifica no haber tenido alguna actividad de voluntariado. Hay una pregunta muy interesante aquí que dice, ¿puede ser digital en formato PDF? En mi caso, por la virtualidad en la escuela no tengo contacto con mis profesores en cuanto a la carta de recomendación académica y no académica. En ese caso, puedes compartir con tu profesor a través del correo electrónico el documento, lo adjuntas a tu correo y lo envías a esa persona, profesor o profesora, y esa persona se encarga de redactártelo, lo completa, lo imprime, lo firma y te lo vuelve a enviar a través de correo electrónico en caso de que no estén teniendo clases presenciales y tú tranquilamente lo puedes adjuntar a tu formulario. Esa es una buena forma. Es una buena pregunta. ¿Pueden repetir lo que dijeron recién, por favor? En caso de que estén teniendo clases virtuales y no tengan contacto físico con el profesor, lo recomendable sería de que ustedes descarguen el documento, le soliciten el correo al profesor o a la profesora que les va a redactar la carta, se lo envían y esa persona se encarga de llenar los datos y les redacta la carta de recomendación y lo firma y luego lo escanea y te lo envía a ti a través del correo electrónico o otra forma de contacto puede ser a través del correo o de WhatsApp o otra forma que el profesor o la profesora les sea más conveniente y ustedes lo pueden adjuntar a la plataforma. No sé si queda claro esa parte. Súper. A ver, podemos ir de pronto a los consejos y tips, pero Araceli tiene una última pregunta. Mi maestra realizó mi carta de recomendación en Word, pero su firma y la fecha la hizo en papel y luego la escaneó. Creo que no hay ningún problema con eso, ya que está la carta de recomendación y también la evidencia de que fue tu maestra la que lo escribió. Así que no hay problema, puedes enviar el escaneo. Bueno, ya yendo a los tips, el tip número 1, y diría yo el más importante, es que sean ustedes mismos, que no traten de ser perfectos en su solicitud, solo sean reales. Como dice ahí, está bien revelar tus debilidades así como tus fortalezas. El comité busca pasión, convicción y compromiso, no perfección. No hay nada mejor que ser vos mismo y, lo creas o no, ser auténtico es la mejor manera de destacar. Esto es muy, muy cierto. Por más de que a ustedes sus logros les parezcan así pequeñitos o les parezca que no hacen muchas cosas comparado con los otros postulantes, que a mí me pasó porque yo competí contra Floppy la primera vez que postulé y yo me quedé tipo, wow, ella es genial. Pero al final ambas quedamos, ambas terminamos yendo, así que para que vean que sí se puede, que sus logros son logros y que tienen que estar orgullosos de ellos, no importa cuán grandes o pequeños sean. Ten confianza, enorgullécete de quien justamente eso dije. No tengan miedo de, como se dice, purear, más o menos, en la sección es para que ustedes se destaquen y demuestren que son muy competentes en lo que hacen. Este también es muy importante, que tomen la solicitud con calma y que no intenten hacerlo todo de una vez, especialmente el ensayo. La solicitud es bastante larga, toma bastante tiempo y entonces planeen bien cómo quieren ir haciendo. No van a poder hacer todo de una sola vez y probablemente no pueden hacer todo de último minuto y eso. Bueno, también para agregar a lo último que dijo Belén, no solamente esta solicitud la tomen con calma, sino todo el proceso de selección, ¿verdad? Como comentamos más, al inicio de la presentación, el proceso de selección es largo, ¿verdad? Es todo un proceso de varios meses, entonces tómenlo con calma y aprovechen ese proceso para disfrutarlo, ¿verdad? Capaz más al final podemos hablar
cada una desde nuestra experiencia con el proceso de selección, como hay mucha ansiedad, emoción, pero también un montón de aprendizaje y oportunidades para descubrirte a vos mismo. Entonces, sí, tómenlo todo con calma y como una oportunidad para aprender y desafiarse a ustedes mismos, ¿verdad? Voy a terminar esta aplicación, la voy a enviar y voy a poner esa confianza, como dijo Belén, en mí mismo, ¿verdad? En mis habilidades y en lo que puedo llegar a lograr, ¿verdad? Porque si llegas a enviar tu postulación completa, incrementas un montón tus chances de que en unos meses puedas realmente que terminar siendo nominado a un colegio, ¿verdad? Pero eso no va a ser posible si no llegas a terminar tu, publicación, tu postulación. Entonces, para ello es importante, uno de los tips es establecer autofechas, límites tempranas. Por ejemplo, mi ensayo voy a tratar de hacerlo este fin de semana que estoy libre del colegio. El próximo lunes le voy a pedir las cartas de recomendación y los documentos a mi colegio, etc. Si puedes hacer unos puntos y puedas ver qué fecha te queda mejor, ¿verdad? Así como un calendario y poder establecer esas fechas y cumplirlas, ¿verdad? Porque es muy tentador poder postergar, procrastinar un poco, pero tenés que resistir esa tentación, tenés que hacerlo hoy, mañana, la semana, pero ponerse esa fecha. Y también investigar, porque UWC realmente no es como una escuela más o un internado más o un intercambio cultural, no es así. UWC tiene muchos componentes, tiene una misión muy concreta, también valores, historia y 18 colegios alrededor del mundo. Entonces es importante poder entender eso, ¿verdad? Para de la mejor manera utilizar tus cualidades para reflejar cómo es que podría ser parte de este movimiento. Y la verdad que todos tenemos valores similares con la UWC, e inclusive al no ir en un colegio puedes ser parte del movimiento y compartir los mismos valores, pero tener esa información en mano te puede ayudar muchísimo en la hora de redactar tus ensayos o el resto de tu aplicación. Y por último, ser creativo, ¿verdad? Que no tengas miedo de expresarte de la manera que más prefieras en tus ensayos o preguntas personales o a través de las otras secciones del proceso de selección, ¿verdad? La idea es que puedas ser vos mismo, como dijo Belén, que no tengas miedo de que, uy, pero esto no puedo decir porque no va a quedar bien, seguro ellos buscan ta. No buscamos una perfección ni un perfil modelo, sino que puedas realmente ser transparente, ¿verdad? Explicar lo que vos haces, ¿verdad? Si te gusta en tus extracurriculares bailar en tu tiempo libre y le dedicas mucho tiempo al baile y te apasiona, podés escribir y describir sobre eso, es algo personal para vos, ¿verdad? No hace falta que sea un servicio comunitario necesariamente, ¿verdad? Como estuvieron preguntando. Y también con los ensayos que puedas elegir la problemática o el tema que más te interese a vos, ¿verdad? Y que seas creativo en la manera que lo presentes, ¿verdad? Y bueno, esos son los tips por mi parte. O sea, tengo una pregunta que me surgió ahora que dijiste que podemos ser nosotros mismos a la hora de completar la postulación. No es necesario que sea de una forma demasiado formal, entonces a la hora de interactuar con la postulación, como completando un documento serio, si no podemos ser un poco menos formales. Sí, yo creo que sí, mientras que se mantenga una coherencia y cohesión durante durante toda la postulación, los ensayos, por ejemplo, que se pueda entender tu idea o tu proceso de pensamiento, puedes representarlo de la manera que mejor te parezca, ¿verdad? Ya sea eh, un poco más informal o un poco más formal también, como mejor te parezca, mientras que se pueda ver y entender tu proceso de pensamiento o tus actividades, ¿verdad? Que pueda ser claro para una persona que lo esté leyendo. Y por eso es importante pedir ayuda también a personas conocidas, familiares que puedan ayudarte a leer tus ensayos y demás. Creo que vamos a estar hablando de eso también, pero sí, la idea es que se pueda entender lo que querés comunicar y puede ser de cualquier tipo de registro. Otro de los tips que tenemos es que sean proactivos, traten de solicitar todos los documentos lo antes posible, especialmente a lo que tenga que ver con certificado de estudios y carta de recomendación. Los certificados de estudios, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga el colegio, les puede dar en 2 semanas, 3 semanas, un mes o una semana. Entonces, lo importante es que si ya mañana pueden ir a preguntar a su colegio si les puede generar ese documento, sería muy, muy importante para no dejar la última hora y luego que no puedan recibir eso a tiempo.
si es que ya fueron a sus colegios y aún no les han dado, vayan y pregunten nuevamente, sean persistentes en ese aspecto. Y con respecto a las cartas de recomendaciones también, tal vez algunos todavía si no si no le han preguntado, no saben a qué profesor o profesora les van a preguntar, piénsenlo y háganlo antes de que termine las clases, por ejemplo, porque usualmente las clases terminan el 30 de noviembre y ya en diciembre los profesores tienen otros planes tal vez que no puedan terminar sus cartas de recomendación a tiempo. Entonces, si pueden hacerlo ya de antemano, genial, tienen todavía un mes, pero recuerden de que las vacaciones de diciembre están cerca y los profesores tienen otras cosas que hacer también. Y por último, revisen su solicitud. Una vez que terminen, no le envíen directamente al comité, sino más bien siéntense nuevamente, dense un tiempo, un descanso, y luego vuelvan a ingresar a su plataforma y lean lo que escribieron, ya sea el ensayo, ya sean las actividades extracurriculares, porque uno tal vez en el momento no se da cuenta de ciertas cosas que en adelante puede modificarlo para que sea mejor. Chequen que no tengan ningún tipo de errores ortográficos o que se hayan olvidado de completar algunas secciones. Eso es muy importante, de que se tomen el tiempo de revisar, y por eso es que también insistimos de que si pueden, traten de terminarlo lo antes posible para que les dé esa ventana de tiempo de revisión y revisión. Esos son los tips que tenemos para ustedes. Voy a dejar de compartir mi pantalla y podemos tratar de responder a las preguntas que tienen. No sé si Floppy te querés quedar un poco más o si te tenés que ir tranquilamente, porque sé que tenés clase dentro de poco, así que sentite libre. Y me puedo quedar unos minutitos más. Me excusé con el profesor, le pedí disculpas, así que no hay problema. Me encantaría saber y poder responder a cualquier pregunta que tengan. Dice, a ver, llevo un taller de periodismo en la escuela como un reemplazo a la materia artes, incluye nota, eso cuenta como carta de recomendación académica. Déjame ver. Si es una materia y es una materia sin ningún problema, puede el profesor o la profesora redactarte una carta de recomendación. Lo bueno sería de que esa persona te conozca. Puede ser un profesor de 2 a 3 años que te conozca, o un año. Lo importante es que pueda hacer eso. Paz, creo que tiene una pregunta. Sí, perdón, me recontra fui. Pero era porque creo que la parte de intereses y actividades del postulante hay un máximo de 100 palabras, pero te deja ingresar más. ¿Solo puedo poner 100? Perdón. ¿Podrías repetir tu pregunta nuevamente? Es porque en la casilla, es que ahora mientras ustedes estaban hablando yo me empecé a inspirar y estaba completando la casilla de intereses y actividades del postulante, y hay un máximo de 100 palabras. O sea, yo había hecho a lápiz y ahora quería pasar acá a la compu y me deja escribir más de 100, pero creo que el máximo es 100 y solo 100 puedo poner entonces, ¿verdad? Lo recomendable sería... Sí, yo creo que ahí respondiste a tu pregunta. Lo recomendable es que sigas los criterios. Si son 100 palabras, que sean 100 palabras. Gracias. Con gusto. Sí, a veces es muy difícil ser muy conciso cuando te emocionas y quieres escribir muchas cosas, pero es importante que se sigan los criterios. Dice, si queda seleccionado cuáles son los costos que se cubren y los que no, eso depende muchísimo de la oferta académica que el comité reciba. A veces reciben becas completas, otras veces reciben becas parciales, del 80-90%, entonces realmente depende mucho de la oferta académica que se reciba este año, y eso es algo que el comité se encarga. Pero justamente la parte de información familiar, económica, es muy importante que lo completen con sinceridad y con tiempo, y lo hablen con los padres, porque el comité toma en consideración todos esos factores. No te va a dar una oferta académica del 80% si tu familia realmente no lo puede pagar, así que no se preocupen por eso. Eso es importante, nada más de que ustedes llenen la carpeta, la postulación de la manera más sincera posible, nada más. A ver, Florencia, pregunta. En mi colegio tengo la materia de alemán, ¿eso incluiría extracurricular o curricular? Supongo que sería curricular porque es parte de tu materia académica.
Luego pregunta Magalí, ¿ya se conocen las ofertas académicas? La verdad es que no se revelan las ofertas académicas hasta el proceso más al final de la nominación final. Entonces no es que están estos 18 colegios y alrededor del mundo, no es que uno elige, yo me quiero ir al de Japón, sino que depende de las ofertas que le llegan al comité nacional. Por ejemplo, el año pasado llegaron 4 oportunidades, este año llegaron creo que 6 oportunidades, 6 oportunidades, inclusive a colegios nuevos. Entonces depende, varía cada año y hay, como dijo Miriam, distintos niveles, becas completas y demás. Entonces, bueno, uno aplica y aplica para el movimiento en sí, no es que aplica para un colegio en específico, así que tengan eso en cuenta durante el proceso de selección. Y por eso es importante también investigar sobre cada colegio, ¿verdad? Luego pregunta Magalí, ¿algún tip para hacer el video de forma creativa? Bueno, el video nuevamente es 1 minuto 30 segundos, ¿verdad? En donde tienen que explicar un poquitito por qué quieren formar parte del movimiento IALESI, por qué quieren ir a un colegio. Entonces esto está abierto a interpretación, pueden mostrar imágenes, videos, si no saben editar no se preocupen, puede ser vos también hablando en tu cuarto o con tu familia o en el patio, donde vos quieras, con tal de que se pueda hacer legible, ¿verdad? Legible, se pueda escuchar lo que estás queriendo transmitir y que se pueda entender tus intenciones, eso es lo más importante. Pero si quieren editar, agregarle fotos, complementar, cosas así, pueden utilizar editores en su celular o computadora, lo que tengan al acceso. Yo creo que usé esta aplicación InShot, que es una aplicación gratis y vos podés agregar emoji, foto, video, cosas así. Entonces, si quieren hacerlo más creativo de esa manera, pueden agregar lo que quieran, de verdad. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, Miriam, Belén. Yo creo que completaste todo lo que íbamos a decir. Hay otra pregunta que dice, si estoy tomando clases de artes visuales en una academia fuera del colegio, ¿puedo presentar mi libreta de calificación en vez de un certificado? Sí, porque es una actividad, si es algo que estás haciendo fuera del colegio y eso es una forma de comprobar que estás asistiendo a esas clases, así que eso puede contar como certificado. Respecto a la pregunta Magalí, creo que sí puede tu directora escribir tu carta de recomendación, si es una persona que te conoce y es dentro del ambiente académico. Acá hay una pregunta de si las ofertas académicas solo incluyen gastos de colegio o de viaje también. Y como le dijimos hace rato, eso varía cada año. En mi promoción, por ejemplo, algunos, incluso el colegio les compró su pasaje, en algunos otros casos no. Como le dije, varía de año a año, pero el comité, eso sí, el comité apoya muchísimo en toda esa parte. Si quieren hacer, ¿cómo se dice? Fundraisers, eh, ventas o cosas así para, no sé la palabra, para lanzar fondos. Recolección de fondos, algo así. Sí, eso mismo. Sí, así es. El comité apoya muchísimo y también trata de ofrecerles, o sea, darles becas que sepan que van a poder ustedes pagar. Sol hizo la siguiente pregunta. Si la actividad extracurricular la comencé hace relativamente poco, igual puedo pedirle la carta y en caso de no realizar ninguna, ¿qué se hace? Si es la única actividad a la que estás asistiendo ahora por una cuestión de tiempo o académica o algo así, puedes pedirle a esa persona que te traiga la carta de recomendación. La idea nada más que sea una persona que pueda conocerte, ya tengas un tiempo trabajando con esa persona para que realmente pueda tener mucho contenido de que hablar sobre ti, pero sí, sin ningún problema puede ser esa persona quien te lo redacte, en caso de que no tengas otra actividad. ¿Alguna otra pregunta? Pueden Creo que activar sus podemos, micrófonos. creo que podemos ir leyendo mientras la gente se anima a hablar o a preguntar las preguntas que mandaron por Instagram. Mm, Una pregunta es,
flaqueó la confianza propia en algún momento de la postulación y cómo lidiaron con eso. Qué buena pregunta. Sí, buena pregunta. Yo creo que sí. El proceso de postulación puede ser un poco agobiador, diría yo, en caso de que sea la primera vez que están postulando a un programa, porque uno no está acostumbrado a que se les pida tantas cosas como certificados, carta de recomendación, esas preguntas, o tal vez sea la primera vez que ustedes redacten un ensayo. En mi caso, un ensayo de ese tipo sí lo fue, entonces fue un poco tedioso, agobiador, diría yo, pero eso no me impidió, o sea, yo sí quería continuar, entonces eso es una cuestión de motivarse, de si yo puedo, y creo que es muy bonito este proceso porque uno se conoce mucho, no hay una pregunta que sea muy difícil realmente, es una cuestión de sentarte a pensar en las cosas que haces, en las cosas que te gustan, que te apasionas, cuáles son tus intereses, en qué invertís tu tiempo. Son preguntas que uno nada más, al fin y al cabo no son difíciles, pero que sí requiere tiempo sentarte a analizarlo y ver la forma de poder plasmarlo de la mejor manera posible. Y sí, yo creo que especialmente también después de enviar mi formulario en la convivencia, también sentía como mucho miedo de qué va a pasar, qué piensa el comité de mí, pero creo que lo que uno refleja en su carpeta lo vuelve a mostrar en la convivencia, y ahí es donde el comité se da cuenta de que el postulante responde a las preguntas de la manera más sincera posible. Así que sean auténticos, sean ustedes, reflejen sus fortalezas, sus debilidades, y eso es lo importante, creo yo. No sé si es que Belén o Profi quieren contar sus experiencias también. Bueno, como Belén les comentó también anteriormente, nosotros aplicamos no una vez, sino 2 veces. Entonces no se desanimen también porque el proceso es largo, desafiante. Muchos somos muy jóvenes todavía, estamos aprendiendo muchas cosas en general de la vida. Entonces no se preocupen si de repente no quedaron, pero si tienen todavía si cumplen todavía el requisito de elegibilidad, de verdad, de que pueden aplicar el siguiente año, no duden de sus habilidades, traten otra vez, ¿verdad? Incrementen sus chances de suerte, de éxito, y completen su aplicación, ¿verdad? No, yo sé que es muy difícil porque durante todo el proceso es intimidante, ¿verdad? Especialmente si esto es algo completamente nuevo para vos, tipo, uy, esta idea de competir y demás, ¿verdad? Por una beca. Y la verdad es que todos nos merecemos una educación de calidad, ¿verdad? Pero sí es importante que durante todo este proceso tengas confianza, ¿verdad? Confianza en vos mismo, a pesar de que esto sea nuevo, desafiante, que sentarte a pensar sobre vos mismo sea una actividad un poco agobiante, como dijo Miriam, pero es una oportunidad también para crecer como persona, y eso se va a reflejar mucho en tu proceso de selección también, ese crecimiento y esa habilidad de ponerte a repensar, reflexionar sobre vos mismo, tu ambiente, tus alrededores. Entonces, creo que otra pregunta también era, ¿pueden mencionar 3 cosas que aprendieron durante el proceso de selección, de postulación? Uy, está un poco difícil, pero sin duda aprendí también a relacionarme más con otras personas. Pude conocer a personas de distintos departamentos también del país, salir un poco de mi hábitus, como se dice, de mi burbuja, y poder conocer a muchas otras personas, ¿verdad? Que tienen muchas ideas, muchos intereses diferentes en la convivencia, principalmente también durante el ensayo, cómo escribir un ensayo sobre mí, ¿verdad? Sobre mi pensamiento, algo que no sea académico, algo nuevo también. Y finalmente aprendí mucho sobre la confianza y la autoestima, ¿verdad? Que eso es muy importante. Estos momentos desafiantes es lo que te lleva a tratar de ver técnicas en cómo inspirarte o motivarte a vos mismo, misma. Entonces, eso creo que es muy importante para la vida. Entonces, inclusive independientemente de que quedes o no seleccionado, seleccionada, nominada a un colegio, vas a aprender mucho sobre vos, ¿verdad? Y esa habilidad de poder darte unas palmaditas en la espalda y decir, ¿sabes qué? Vos podés, ¿verdad? Entonces termine su publicación, porque sigo haciendo publicación, termine su postulación, por favor, no duden de sus habilidades, todos son geniales, tienen muchas cosas valiosas, todo su proceso de vida es interesante, todos son muy interesantes, así que terminen su postulación, ustedes pueden, y les deseo éxito. Y bueno, creo que hablé mucho, pero me tengo que ir retirando porque en serio tengo clases. Sí, como Muchísimas pueden ver, gracias, Floppy.
Pero sí, un gusto a todos y nada, muchos éxitos. Y yo sé que Belén y Miriam tienen un montón de cosas importantes también para decir en cada otra pregunta. Así que nos vemos. Chao, chao. Aquí hay otra pregunta nada más que podemos responder que dice, ¿mi carta de recomendación puede hacerla a un docente que fue mi profe el año pasado, pero que ya no sigue siendo? Sí, si es del colegio anterior y esa persona te conoce mucho, sin problema puede realizarte la carta de recomendación. Otra Una pregunta vez, interesante, ujú, justitos. Una vez que están allí, ¿cómo hacen con el idioma? Creo que el inglés no es un requerimiento, no es un requerimiento para postular, pero sí en la mayoría de los colegios, excepto creo que el de Miriam, justamente, todas las clases son en inglés, entonces si es que son aceptados, tienen que meterle a full con estudiar eso. Y normalmente las comunicaciones se hacen en inglés entre todos los estudiantes, excepto con los latinos que hablamos en español entre todos. existe muchísimo apoyo para los estudiantes para que puedan mejorar su nivel de inglés en caso de que no se sientan confiados con eso. En mi caso, yo sí tenía un nivel de inglés, podía hablar, pero igual no estaba acostumbrada a estudiar en inglés todo el tiempo, a hablar 24/7, como se diría, pero existe muchísimo apoyo por parte de los miembros del staff, de los estudiantes mismos, y hay ciertos cursos que también incluso uno puede llevar dentro de UWC que les va a ayudar muchísimo, actividades extracurriculares que son lideradas por estudiantes, un espacio para que puedan practicar el inglés entre ellos. O sea, hay montones de formas para poder mejorar en ese aspecto. Y dices, te notifican si no quedaste también, ¿verdad? Sí, te notifican a través del correo electrónico. Y ahí dice Luz Ureña, saludos desde Costa Rica, que está infiltrada en el webinar y me pregunta qué es la cosa favorita de Costa Rica. Desde mi punto de vista, hay muchísimas cosas, la verdad me encanta Costa Rica, pero me quedo con la gente, la forma de ser de los costarricenses y la gastronomía. Ahí probé por primera vez el plátano maduro, el gallo pinto, y la gente en serio es muy amable, muy hospitalaria, entonces me quedo con esas cosas, aparte la naturaleza hermosa de ese país. ¿Les avisa el colegio del tipo de materiales que se utiliza para las clases o uno elige sin utilizar cuadernos o utilizar la tecnología para ello? Creo que en todos los colegios UWC, pero tampoco puedo generalizarlo, no sé cómo funcionan otros colegios, pero la forma de tomar notas usualmente es a través de la computadora, pero uno puede utilizar el cuaderno, existen esas opciones. Y una vez que estás en el colegio, que ya sos aceptados, te envían una lista de usualmente los materiales que se utilizan. Lo importante es que puedas llevar una laptop de aquí, porque sí o sí lo vas a requerir para hacer investigaciones, para completar trabajos. Esos son usualmente una laptop y cuadernos si es que ocupas. Sí, para agregar justo eso, en mi colegio, por ejemplo, se hace todo con tecnología prácticamente, pero por ejemplo en mi clase de política global, el profe nos pide que escribamos en cuaderno, entonces escribimos. Pero si es que no tienen computadoras por algún motivo, porque no pueden pagar o por lo que sea, en la mayoría de los colegios les ofrece el colegio ayuda de prestar una computadora para, para que ustedes tomen nota como mejor les parezca. Y dicho eso, yo también me tengo que ir ya porque tengo clases, así que gracias a todos por unirse y nos vemos. Voy a responder a estas preguntas que quedan, que dice, ¿puedo pedir la carta de recomendación no académica a una persona con la que actualmente no tengo mucho contacto? Pero sí lo tuve el año pasado, hace un año. Es una profe de un curso que había hecho fuera de lo académico. Para la carta de recomendación no académica está bien. Déjame entender un poco más la pregunta. Sí, en ese caso, sin ningún problema, la verdad, puede redactarte esa carta siempre y cuando sea la no académica. Para la académica sí es muy importante que sea un profesor y puede ser del colegio en el que estás asistiendo actualmente o del colegio anterior. Así que sin ningún problema. ¿Cuánto es el promedio de postulantes cada año? Esa información, la verdad, que yo no lo manejo, lo maneja el comité, así que no puedo responder a esas preguntas, la verdad, con propiedad.
¿La carta de recomendación debe ser escrita a mano o en hoja? Depende mucho del que te va a redactar la carta de recomendación. Si se siente más cómodo escribiendo a través de Word y luego lo imprime y lo firma, o si le gusta escribir a mano, depende mucho de la persona, la verdad. Cualquiera de los dos es viable, siempre y cuando se pueda escanear en formato PDF o en formato PNG o JPG. No sé si alguno tiene alguna otra última pregunta que no se pudo responder. Así podemos cerrar la sesión. Muchísimas gracias en serio por prenderse a este webinar. Gracias por su tiempo. Si tienen alguna otra pregunta final, siéntase libre de activar su micrófono y hacerlo. Éxitos, Yo tengo muchísimos una. éxitos. Sí, dime, Ezequiel. Bueno, por ejemplo, estamos ahora en una actividad extracurricular eh, autodidacta. ¿A quién le podríamos pedir nuestra carta de recomendación? Ponele, yo estuve en actividades extracurriculares, pero siento que mis líderes no me conocen lo suficientemente bien para pedirles una carta de recomendación en sí. Entonces, ¿cómo? O sea, esa es mi duda, mi carta de recomendación extracurricular, porque no sé a quién, alguien que me conozca y no sé a quién pedirle. Entonces, no, esa es mi duda, ¿cómo encontrar a alguien? Y en tu caso, estás hablando de una actividad autodidacta, te referís a algo que te gusta a vos, pero no sé, creo que está muy difícil eso, porque sí o sí tiene que ser una persona que esté trabajando, que estuvo trabajando contigo. Yo te recomiendo de que, no sé a cuántas actividades estás inscripto, y, está muy difícil esa pregunta, la verdad. Yo creo que lo recomendable es que hables con la persona que está encargada contigo, de que le comentes, mira, no sé si es que hay una persona que te está evaluando, ¿me puedes explicar un poco cuáles son las actividades que estás involucrado y quiénes están encargados así? En ese caso, podrías ver si es que hay otra persona que no sea como el líder principal, sino otra que se encargue y que te vea haciendo los trabajos, que sea la persona que te lo pueda redactar y lo pueda mencionar en su carta de recomendación. Eso es lo que se me ocurre en ese caso. Que no sea principalmente el líder, sino más bien otra persona que observa las cosas que estás haciendo y puede decir con propiedad cómo te desenvolves en esa actividad. Ah, dale, muchísimas gracias. Con gusto. Era mi duda. Sí. Pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias en serio a cada uno por su tiempo. Miriam, Dime. una pregunta última. Hice un curso de inglés online en la Universidad de Cambridge. ¿Y en dónde podía juntar los certificados de mi clase de inglés? Si es que quieras juntar eso como parte de una de las 4 actividades extracurriculares que hiciste de 2019 en adelante, en la parte de la postulación al final te pide que adjuntes los documentos y tranquilamente puedes adjuntar eso como certificado. Ok, entiendo. Gracias. Ah, son 2 certificados. ¿Cómo puedo poner en collage y poner los 2 juntos? Exactamente, sí. Gracias por todo. Con gusto, con mucho gusto. Éxitos a cada uno realmente su postulación. Si se puede, la idea es que empiecen y puedan terminarlo. Es realmente un proceso de muchísimo aprendizaje. Sé que puede ser un poco agobiado, pero como decimos, mantenga la motivación y realmente el beneficio es mucho más grande. Así que siéntanse libres de terminarlo, de hacerlo, de tomarse el tiempo y enviarlo. Muchas gracias a cada uno. Buenas noches. Muchísimas gracias, Miriam.